Buenas, profesor. Un placer saludarlo para mí. Este video, bueno, voy a explicarle, ¿verdad? El- lo que usted nos solicitó hacer este video para poder presentar el examen práctico que tenemos, que corresponde para este cuatrimestre. Está elaborado por mi persona, Carlos José Espinosa Monge. Y bueno, aquí voy a estar explicando lo que tiene la figura de la ALU con los registros y señales que vienen en el diagrama, que se presenta en el diagrama, que ya los conocemos, pero igualmente, como usted lo dijo, hay que explicarlos. Entonces, también tenemos que eso va enfocado en los valores de las señales, principalmente el S igual ABCD y el carry up, que eso también implica que se saquen los valores, saque eso, pues contempla otros elementos, otras señales que también están ahí en el carry up, perdón, en la figura de la ALU. Aquí pues ya podemos ver la figura 1 que venía en el ejercicio del examen. La primera figura, pues aquí podemos ver varias cosas. Al principio tenemos dos rectángulos que posee el de la izquierda un valor de E59A y el de la derecha un valor de 41C9. Aquí en la figura de la izquierda del rectángulo, ¿verdad? Tenemos que arriba viene apuntando hacia esa figura y hay un valor que es 1FF9. Ese 1FF9 puede llegar a sustituir al valor que haya adentro de esa figura si LDA es igual a 1. Si LDA es igual a 0, el valor adentro de la figura se va a mantener. De manera parecida puede ocurrir en el caso de la figura de la derecha. Si LDB es igual a 0, el valor se mantiene. Si es diferente o es igual a 1, entonces ya no va a ser ese valor que tiene ahí, sino que va a ser un valor que va a venir directamente de la salida de datos, que eso lo voy a explicar aquí en unos instantes. Esos dos valores que están en esas figuras rectangulares son las que van a dar el valor a las entradas de datos, que serían A y B, las letras que podemos ver aquí adentro de la figura. A los lados de esa figura tenemos varias otras señales, ¿verdad? Está las entradas de control, que viene desde la menos significativa a la más significativa. Se representan por S0 hasta llegar al S3. Estos valores pueden ser o ya sea 1 o 0. Pueden variar todas, ¿verdad? Pueden ser diferentes. Pueden ser 1, otra puede ser 0 y así. Y ahora los indicadores en este planteamiento solo se va a enfocar en el carry up, que eso es un dato que nosotros vamos a sacar mediante la operación de una función, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace las entradas de control aparte de tener esos números binarios? Eso se va a encargar de determinar cuál va a ser la operación que vamos a utilizar para esos dos datos, el dato A y el dato B. Y ese resultado, el dato final que obtengamos de ese resultado, de esa operación, va a pasar a la figura a la letra S, que sería la salida de datos. De la salida de datos podemos ver esas líneas que son como el circuito, se representa mediante esa línea. Que, una vez sale de la salida de datos y va por esa línea, acaba en ese circulito, donde también podemos ver una señal que dice SB. SB se va a encargar que si es igual a 0, va a pasar al bus de datos, va a seguir, o sea, hacia abajo. Si SB es igual a 0, en cambio, ¿verdad? Si SB es igual a 0, es igual a 1, perdón, va a ser una retroalimentación. Esto quiere decir que ese valor que salió de la salida de datos va a venir y va a dar como un retorno, va a terminar encima de la figura de la derecha, el rectángulo de la derecha, que tiene el valor de 41C9. Ese valor, como estaba explicando, si LDB es igual a 0, el valor se mantiene. Pero en este caso, si LDB es igual a 1, va a tomar el valor que vino y hizo la retroalimentación. Ese valor es el mismo que salió de la salida de datos, ¿verdad?
Y ahora para pasar a la siguiente parte, ¿verdad? El diagrama de tiempos, aquí tenemos el que venía en los ejercicios del examen. Tenemos esa figura 2, ahora que nos va a servir también para poder hacer las operaciones. Está el clock, que va a ser el encargado de los registros de todos los datos o de todas las señales. Está LDA, que corresponde a la figura rectangular izquierda, el LDB, que corresponde a la figura rectangular derecha. Está el S1 hasta el S3 y el SB que siempre está puesto en 1, es decir, siempre va a ser una retroalimentación. El valor que tengamos, el resultado, siempre va a pasar y va a terminar encima de la figura, del valor de la figura de la derecha. Y por último, bueno, podemos ver aquí el hexágono. Ese va a tomar el valor dependiendo en qué flanco estemos y cuál sea la operación que hagamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que poner el resultado de la operación entre A y B. Y el carry out, que todavía no está hecho porque ese va a estar determinado por la operación que tengamos y si tiene o no carry out. Ahora el primer cálculo, aquí tenemos E59A at 41C. ¿Por qué es at? Porque aquí podemos ver el 0001. Si nos vamos a la tabla de verdad, lo buscamos, aparece en la segunda fila. Ahí podemos ver que en la segunda fila está ese mismo valor y dice que corresponde a un at. Y como ambos aquí, ¿verdad? Tenemos LDA y LDB es igual a 0, a los dos, entonces va a ser el valor que nos presentan al principio en la figura. No se tiene que sustituir por ningún otro. Entonces, E59A tenemos el valor en binario y igualmente para 41C9 que está en hexadecimal y también tenemos el resultado en binario. Aquí hacemos la operación más que todo en hexadecimal porque ese fue el método también que utilizó pues usted, el profesor, ¿verdad? Tenemos que una A y un 9 se están sumando. Para llegar a F solo tenemos que usar 5 dígitos. Y luego de llegar a F, ¿verdad? Ya no seguiría ninguna letra, sino que seguiríamos con 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente en ese orden. Nos sobraron 4 dígitos, entonces tenemos que corrernos 4 casillas. O sea, de F pasamos a 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ya contamos 4 veces de los que nos sobraban, ¿verdad? Ya lo completamos todo. Y nos conservaríamos el 3, perdón, y pasaríamos el 1 y haríamos un acarreo. Aquí en la siguiente suma tenemos un 9 y un C. Esto da como resultado, da un 15. Como tenemos un carry up, este también se suma y pasaría a ser un 16. Se conserva el 6 y se pasa el 1 al acarreo. Tenemos un 5 y un 1, o sea, es una suma normal. Daría 6, pero tenemos un carry up o un acarreo de 1. Entonces también se suma. Ya no sería 6, sino que ahora sería 7. Ya no hay carry up, por eso ahora aparece como 0. Aquí lo que pasa es que tenemos un 4. Nos tenemos que mover una casilla para poder acabar en F. Después de F sigue 1, 0, 1, 1 y 1, 3. Como tenemos 3 dígitos, ya le quitamos 1, ahora solo nos quedan 3. Entonces nos movemos 3 veces. 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Nos conservamos el 2 y dejamos el 1 en el acarreo. Pero esto ya se convierte en un carry out. Por eso aquí al final vemos que el resultado de este sería, ¿verdad? En hexadecimal, pues comenzamos ahora de derecha a izquierda, porque en realidad comenzamos como al revés, ¿verdad? Pero lo tenemos que poner ese número, volverlo a poner en orden. Entonces sería el valor hexadecimal 2763 y el carry up sería de 1. Aquí en la figura ahora lo podemos ver que se repite hasta 4 veces, ¿verdad? Del flanco 1 al flanco 4, el resultado en el hexágono, ¿verdad? Que no había nada todavía. Tenemos que se repite ese resultado con todo ese tiempo, ¿verdad? Porque no cambió nada. Fue siempre la misma situación para todos los casos. Y el carry up, pues sería 1, ¿verdad? Todos tienen el carry up que había que apuntar y traer aquí, ¿verdad? A esta figura. Ahora para el siguiente tenemos
tenemos el cálculo de 1FF9 y NAND, pero tenemos ese dato diferente. ¿Por qué? Porque aquí en el flanco 5 pasa que LDA está igual a 0. Entonces se tiene que sustituir el valor por el que estaba arriba de la entrada A, ¿verdad? O de esa figura A. Entonces ya no va a ser E59A, sino que ahora va a ser 1FF9. Aquí lo que se hace pues es poner estos números hexadecimales en binarios, pasarlos a binarios y ahora se hacen las operaciones. Es una NAND, una operación NAND, entonces tenemos que hacer el A y B, la suma o la operación de A y B con con el AND. ¿Qué quiere decir AND? Ambos datos o ambos dígitos tienen que ser 1 para que sea 1 el resultado final. Aquí de derecha a izquierda lo voy a leer 1 y 0 es igual a 0. 1, 0, 0 igual a 0. 0 y 1 igual a 0. 1 y 1 igual a 1. 1, 1 igual a 1 hasta llegar al final a la izquierda, ¿verdad? 0, 0 igual a 0. Ya el resultado final tendríamos que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 0, 0, 0. Ahora pasamos hacemos la operación NOT, que es la misma, ¿verdad? 0 de derecha a izquierda, 0 igual a 1. 0, entonces pasa a ser 1. 0 pasa a ser 1, 1 pasa a ser 0, y así sucesivamente hasta llegar al último dígito, que es 0, pasa a ser 1. Y ese dato, ese resultado de binario, se convertiría hexadecimal en un FE67. Y aquí lo podemos ver ya en el esquema, ¿verdad? Donde se coloca en ese hexágono casi al final, es una FE67, igual que aquí, en forma hexadecimal. Y el carry out no hay, ¿verdad? Porque no hicimos una operación que implicara llevar números, ¿verdad? Y colocarlos y acarrearlos ni nada, ¿verdad? Entonces el carry out aquí en este caso sería 0. Para el flanco 6 tenemos que aquí en esta figura podemos ver que tenemos que hacer una operación. Esa operación ya no tiene el LDA en 1. Entonces vuelve a ser el mismo valor que al principio, E59A. Entonces aquí pues lo vamos a ver así, ¿verdad? Ahora vamos a hacer exactamente la operación, la misma operación que hicimos, pero con el valor ahora en E59A y 4109. Entonces esos valores los pasamos a binario y ahora hacemos la operación entre A y B, que sería con la operación AND primero. El resultado de esa operación sería, pues, ya siguiendo, ¿verdad? Lo que sabemos, ambos tienen que ser 1 para que el resultado sea 1. Aquí de derecha a izquierda lo leo, dice 0001, 0001, 1000 y 0010. Ahora el NAT, aquí tomamos ¿verdad? Que dice A en B, ese valor se sale negado ahora. Y entonces en el NOT sería igual a 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 en binario. Y convirtiéndolo a hexadecimal sería BE77. Y aquí lo vemos ya en el esquema también, a la par del resultado o del flanco 5, ¿verdad? Que hicimos en el anterior, que era FE67, ahora a la par de él está el BE77. Ahora pasamos a la siguiente operación que podemos ver aquí un poquito más adelantado. Después del flanco 6 se sigue el 7 y vemos que lo que toca es que vamos a hacer una retroalimentación y también el LDA pasa y es igual a 0, es igual a 1, perdón. Entonces hereda o adquiere el valor que tiene arriba, ¿verdad? Porque sabemos que llegó el dato, pero todavía no ha sido reemplazado. Ahora sí lo va a reemplazar por el dato anterior que tenemos en este caso en el hexágono, en el S igual a ABCD. Y entonces la operación también que corresponde en este caso es 0101, porque en la tabla de verdad aquí podemos ver 0101. En la fila 6 está
la operación OR. Y pues aquí entonces lo hacemos, ¿verdad? Tenemos esos valores, los pasamos a binario y con que uno de esos valores sea igual a 1, entonces el resultado sería 1. Aquí de derecha a izquierda lo leo. 1, 0 es igual a 1. 1, 1, ya hay un 1, entonces es igual a 0. 0 y 1 es igual a 1. 1, 1, 0. 0, 1, 0. 1, perdón. Hasta llegar al último, ¿verdad? Aquí tenemos un 1 y un 1. 1 y 1, 1. Todos en este caso dan 1, porque al menos en uno de todos los valores, ¿verdad? Que tenemos ahí, ¿verdad? Habían un 1, entonces el resultado en todos dio 1. Ese valor, si lo convertimos a hexadecimal, sería FF. Y aquí yo lo puse. En ambos flancos se hace exactamente lo mismo porque no se repite, pero en LDB, si nos fijamos, ¿verdad? Es igual a 1 en el flanco 7, ¿verdad? Hereda o adquiere el valor del hexágono, del valor en el hexágono al final, ¿verdad? Pero ya no pasa lo mismo en el LDB, en el flanco 8. Es igual a 0, pero ¿por qué entonces se mantiene? Porque ya el valor sí fue reemplazado, ya no va a volver a su valor original en el caso de la figura rectangular de la derecha. Ahora sí, en el flanco 9 podemos ver que LDA es igual a 0 y LDB es igual a 1. Aquí entonces se cambia, se adquiere el valor que obtuvimos aquí en el anterior hexágono, en el valor del hexágono anterior en el flanco 8, FFFF. Lo sustituimos por el que teníamos, que era BE77, entonces ya no es BE77, sino que es FFF9. Y la operación que se hace es NAND, una AND, perdón. Aquí tenemos los valores, ¿verdad? En binario, los pasamos ya a binario, entonces hacemos la operación. Sí o sí, los dos valores tienen que ser igual a 1. Si no es igual a 1 en ambos casos, entonces va a ser un 0. 0 es 0. 1, 1, si es 1. 0 y 1, 0. 1, 1, 1. Hasta llegar al último de la izquierda a derecha. Llegamos a la parte de la izquierda, los últimos valores. 1, 1 es igual a 1. Entonces, eso si lo pasamos a hexadecimal, da E59A. Y aquí lo podemos ver este sería el flanco 9 y el flanco 10, no el flanco 7 ni 8. Eso fue el anterior, pero este es el flanco 9 y el flanco 10, que hicimos las dos operaciones las mismas, ¿verdad? Porque aquí en el caso de LDB, en el flanco 9 era igual a 1, pero como comenté antes, ya en el flanco 10 ya no tiene LDB en 1, sino que lo tiene en 0, pero se mantiene el valor que ya se había adquirido en el LDB del flanco 9. Por eso se hace lo mismo. Está también en la misma entrada de control, que es AND en ambos casos. Entonces, el resultado es el mismo. Para el siguiente, el flanco 11 tenemos una operación que es AT 0001, que también se presentó al principio. Ya sabemos que es un AT. Entonces aquí dice que LDB es igual a 0, o sea, FFFF. LDA es igual a 0, no se cambia el valor, no se sustituye por el valor que está arriba, sino que se mantiene el que ya tiene adentro. Esto porque es la figura del rectangular de la izquierda, que aquí ya lo podemos ver y podemos hacer también esa operación, una AT. Entonces se pone el binario, pero lo voy a hacer en hexadecimal para poder responderlo yo y poder explicarlo. El A y F tenemos, ¿verdad? A es decir, es igual a 11, a 10, perdón. Entonces, sabemos que hay que recorrer 10 casillas más después de la F. Sigue 1, 9, 1, 0, perdón, hasta llegar a 1, 9. ¿Por qué? Porque recorremos 10 espacios. 1, 0 y 9 más, ¿verdad? Porque A vale 10, entonces sería 1, 9.
hay un acarreo, ¿verdad? Porque es 1 y un 9. Entonces lleva el 1 al acarreo, a la siguiente operación. Ahora tenemos 9 y F. Eso también se hace la suma. Eh, Después de la F sigue 1, 0, más 8 espacios más, 1, 8. Y como hay un acarreo, entonces va a ser ahora un 1, 9. Se lleva el acarreo, ahora 5 y F sería 14, o sea, 1 y 4, más 1 del acarreo, 1, 15. Ahora aquí E y F sería en este caso 1, 4 más el acarreo, 1, 5. Se conserva el 5 y se lleva el 1 al acarreo, que ya sería así el carry up que tenemos en este caso al final, que este va en el esquema. El número en binario aquí lo tenemos, y en hexadecimal sería pues 599. Y pues aquí podemos ver el franco 11 y 12 está en ambos casos pues se mantuvo, ¿verdad? Por eso siguió la misma lógica y tuvimos que hacer la misma operación en ambos casos, en el franco 11 y 12. Y pues se, se puede ver o se puede observar que esa fue la operación que salió, ¿verdad? De lo que hicimos en este caso. Eso sería todo, con eso me despido, profe, con esto le dejo el video hasta acá. Espero haya podido entender la forma de explicarlo, mi forma de explicarlo, y le agradezco mucho por su tiempo y por tomarse la molestia. Gracias, profe, con esto concluyo la explicación de esta parte práctica del examen.